Saludos, chicos y chicas de sexto de secundaria de todas las instituciones educativas de la República Dominicana, pero en especial a los estudiantes de sexto de secundaria del Politécnico Max Enrique Sureña. Hoy estoy con ustedes para socializar la estructura y el contenido del modelo de una prueba nacional de lengua española que nos ha suministrado el Ministerio de Educación. Olvidé decirle que soy la maestra Juana la Antigua y sean bienvenidos y bienvenidas. Entonces, vamos a ver, lo primero es, este es el modelo que tenemos, el modelo de lengua española. Dice que son preguntas prácticas para prueba nacional del nivel medio secundario. Este modelo estaba para implementarse como un plan piloto en mayo del 2022, pero no pudo ser posible. Entonces, los maestros nos facilitaron este importante documento y Juana la Antigua lo va a compartir con ustedes. Entonces, imaginemos que lo que estamos observando es el cuadernillo de lengua española, ahí que esta corresponde a la primera página donde se dice instructivo para responder las pruebas nacionales. Como es de lengua española, vemos, se pone un ejemplo. Imagino que en las demás pruebas, la de sociales, matemática y ciencias naturales, aparecerán ejemplos relacionados con la naturaleza de la prueba, con la naturaleza de la asignatura. Y en esta oportunidad, el ejemplo que se coloca aquí de lengua española es una estrofa esta estrofa corresponde a la número 3 de nuestro himno nacional. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil, si es su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. La tercera estrofa de nuestro invaluable himno nacional. Entonces se dice ejemplos. Si dice ejemplos, no significa que tú vas a comenzar a llenar en tu hoja de respuesta, porque lo que se te está presentando es una orientación de cómo vas a trabajar a partir de la pregunta número 1. Y en el ejemplo se te dice, por eso dice miren la E mayúscula con el 1, E1, es decir, ejemplo 1. Aquí arriba te dice, analiza la estrofa y responde los ejemplos 1 y 2. Entonces, aquí tenemos E1. ¿Qué tipo de rima hay en la estrofa? Vamos a darle un poquito de color. ¿Qué tipo de rima hay en la estrofa? Entonces, se te dice que si es libre, la A, la B, consonante y asonante, si es asonante o es consonante. La respuesta la vamos, lógicamente es consonante. Se toma en cuenta la última palabra de cada uno de los versos, sabiendo que cada línea de esta estrofa es un verso. Se toma la última palabra y a partir de la vocal acentuada de cada palabra vemos si los sonidos son similares en las vocales y en las consonantes o solamente en las vocales o no hay sonidos similares, pero realmente sí hay sonidos idénticos, que a ese tipo de sonidos se le va a llamar rima. Entonces la rima realmente la respuesta es que la rima es consonante. Lo vamos a ver más abajo. Luego se dice cómo se llama en el ejemplo 2, cómo se llama la licencia métrica que mantiene el número de sílabas en los versos 2 y 3. El segundo verso dice si es esclavo, indolente y servil. Se toma en cuenta cuando dentro del verso hay una palabra que termina en vocal y la siguiente comienza con vocal. Y entonces se escucha como si fuera un solo sonido. Yo digo acá,
Si es, suena como un solo sonido. Si es esclavo, ven que sí termina en vocal y es comienza con vocal. Suena como un solo sonido. Esto, valga la redundancia, eso se va a observar aquí en esclavo indolente. Termina en vo y empieza con in. Y así sucesivamente. Ese tipo de permiso que pueden utilizar los poetas dentro de las composiciones en verso reciben el nombre, perdón, de sinalefa. Entonces, la respuesta vendría siendo la B. Eso sería para el ejemplo 2. Recordemos que todavía no estamos llenando, la prueba nacional, hipotéticamente hablando, sino observando los ejemplos. Si continuamos con el ejemplo 3, dice, ¿cuál de los siguientes autores escribió las letras del himno nacional? Todos nosotros sabemos que fue Emilio Proudhon. La respuesta sería la C. En el caso de que tuviéramos que llenar la hoja de respuesta que se nos entrega de manera adicional con el cuadernillo. Vamos a ver el ejemplo 1. Respuesta D. Vieron que era consonante. En el ejemplo 2, la respuesta es la B, que es sinalefa. Y en el ejemplo 3 es Emilio Proudhon. Aquí vemos que la selección, en el caso de que tuviéramos que llenar, la respuesta sería la C del ejemplo número 3. Luego que hemos visto cómo se debe observar los ejemplos que aparecen en la segunda página del cuadernillo de lengua española, casi siempre nos da curiosidad por ver cuántos textos hay, pero ya habíamos hablado en el video que subí hace casi 2 semanas que vamos a trabajar con 4 textos. Vamos a revisar rápidamente si en realidad esta prueba tiene 4 textos. A partir de acá donde dice, lee el siguiente texto y luego responde las preguntas desde la 1 hasta la 4. Ya ahí, en nuestro cuadernillo, podemos ir marcando la respuesta luego, lógicamente, que hayamos leído el texto. Pero lo que nos da es curiosidad de ver los textos que salieron en la prueba y generalmente comenzamos a ojear el cuadernillo. Bueno, aquí hay un texto, luego seguimos pasando. Pero hay otro texto para responder de la pregunta 5 hasta la 9. Van 2. Luego seguimos. Pero decimos muy largo o es muy corto mentalmente porque no lo vamos a decir en medio de la prueba que iniciamos. No se debe. Es algo con mucha organización y disciplina, ¿verdad? Entonces seguimos hojeando el cuadernillo. Ya llevamos 2 textos, ¿verdad? Decimos, pero bueno, aquí tenemos, vamos a ver, hay otro texto también, ya van 3, para responder preguntas de la 10 a la 17. Y continuamos mirando y decimos, bueno, van 3 textos. Y miramos y seguimos hojeando y vemos que hay un 4 texto para llenar de la pregunta de la 18 a la 24. Más adelante continuamos, decimos, wow, pero habrá más. Y como es hasta la 24, ¿verdad? Ya no hay, hasta ahí que se va a responder lo que corresponde a ese 4 texto. Si seguimos hojeando, notaremos que dice preguntas independientes de la lectura. En los cuadernillos anteriores encontrábamos que se decía ítems independientes de la lectura. Es lo mismo. Estos ítems independientes de la lectura son generalmente informaciones que deben estudiar y preparar sus resúmenes que tienen que ver con autores representativos de la literatura clásica, española, hispanoamericana, literatura actual. Entonces, esas informaciones ustedes pueden
anotarla a manera de síntesis, vuelvo y digo, de resúmenes en su cuaderno. Por ejemplo, en un movimiento literario, por ejemplo, el romanticismo, concepto de romanticismo, características, temas usados y autores representativos. Esos ítems, independientes de la lectura, no se relacionan con los 4 textos que miramos rápidamente hace un momento, sino con informaciones que ustedes deben asumir mentalmente, deben manejarla. No quisiera decir memorizarla, pero en cierto modo es lo que deben hacer. Aquí dice, el Cantar del Mío Cid surgido en 1440, narra, y entonces usted va a seleccionar la respuesta correcta. El Cantar del Mío Cid es el primer cantar de gesta, de aventura, pero escrito en castellano, aunque era un castellano antiguo, fue el primero que se ha encontrado hasta el momento. Y el protagonista se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar. Luego continuamos aquí. Hay otro que dicen que se diferencia el mester de clerecía del mester de juglaría. Hay 4 respuestas y en realidad la respuesta viene siendo la pregunta C, porque se distinguía mucho por un estilo culto, refinado, y el otro era más bien popular, que era el pueblo que lo hablaba. Y la pregunta 27 habla de la producción. Quizá me estoy extendiendo un poquito acá para no volver a pasar a esta parte nuevamente. Dice, la producción más fecunda del periodo de 1950 al año 2000 en la República Dominicana fue la de, hay 4 opciones, la novela, el ensayo, el cuento o la poesía. En realidad, producto de la democratización, producto de las situaciones civiles que se dieron en nuestra República Dominicana, había que mostrar el sentir, pero el sentir a través de una serie de textos en la que se pudiera argumentar, y en este caso fue con el ensayo, pero fue de 1950 al 2000. En la pregunta 28 habla de la obra considerada como la principal de Calderón de la Barca y del barroco, que es un movimiento europeo. Ahí la respuesta es la A, en La vida de sueño. Hablaba de un rey que hizo creer a su hijo que las situaciones que estaba viviendo era un sueño. Le hizo creer eso, pero fue producto de la conducta que tuvo su hijo. Pero sería muy bueno también saber cuál es el contenido del alcalde de Salamea o la dama duende, o también en el punto del secreto a voces. Para la pregunta 29, ¿cuál de las siguientes expresiones completa el recuadro vacío? El movimiento que se inspira en nuevas estrofas y en las tradicionales. Según una característica, dice que son más sobrios que los modernistas, y uno de los representantes, Federico García Lorca. Fue una generación de escritores españoles que surgió en el producto de del 300 aniversario del nacimiento de Luis de Góngora, y esta generación se llamó Generación del 27. Entonces uno de sus máximos representantes fue Federico García Lorca. Ya si hablamos de la literatura que surge en República Dominicana en el año 1920, estos 2 escritores que tenemos aquí, Joaquín Balaguer y Max Enrique Sureña, fueron ensayistas sobre todo, mientras que Federico García Godoy y Tulio Manuel Cestero
fueron novelistas, escribieron obras literarias que se relacionaron con los años convulsos de nuestra República Dominicana a principio de siglo. La respuesta es el punto número 2. Hasta acá vamos a dejar esta parte para retomar el inicio, socializar el primer texto de nuestra prueba nacional. Jóvenes estudiantes de sexto de secundaria, antes de pasar a revisar los textos, es bueno que miremos un ejemplar digital de la hoja de respuesta que cada uno de ustedes va a tener junto a su cuadernillo. En la hoja de respuesta, ustedes recuerdan que hace un momento trabajamos con el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3. No creo que se sombree de este lado, pero sí, mírenlo acá. Ejemplo 1, que fue la respuesta D. En el ejemplo 2 fue la respuesta B. Y en el ejemplo 3 fue la respuesta C. Solo ahí son los ejemplos que sirve para orientarlos a cada uno de ustedes en el proceso que están desempeñando. Deben llevar un lápiz. El lengua española es el primer examen que van a recibir ese día. Al día siguiente sería el de matemática y así sucesivamente hasta el cuarto día. Van a usar un lápiz número 2. Debe ser un lápiz número 2 para que no se ensucie la hoja. Debe aparecer habrá un presidente de jurado que va a firmar acá y aquí usted va a firmar. Miren acá, por ejemplo, en el cuadernillo, cuando ya usted va a desarrollar, va a responder, en el cuadernillo, por ejemplo, si la respuesta es la A, usted en el cuadernillo sombrea la A y luego la sombrea aquí. Le digo que lo haga primero en el cuadernillo porque aunque le dan 2 horas, es probable que quizá usted no esté seguro con alguna de las respuestas antes de colocarla acá. Pero luego de trabajarlo en el cuadernillo, jamás debe olvidar hacerlo en su hoja de respuesta. Aquí sería la pregunta 1, pone su respuesta, pregunta 2, la respuesta o A, B, C o D, solamente una sola, y así sucesivamente hasta completar. Se prevé que habrá como le había dicho en el otro video, en el video tutorial que ya publicamos hace casi 2 semanas, les había dicho que había un número de respuesta de preguntas entre 40 y 43 porque los contenidos se redujeron en este año escolar 2022. Luego se le entrega aquí debajo, aquí hay unos datos que tienen que ver con ustedes, en cada uno de los estudiantes, y usted se queda con ese trocito de documento que se despega con facilidad. El jurado se lo va a entregar y con esa información que está ahí es que van a buscar en la próxima semana, 2 semanas, no sé con exactitud cuánto tiempo tardará en recibir los resultados. Con los datos que aparecen aquí, con un código, entonces puede entrar a la página del MINER y se da cuenta que no solo aprobó lengua española, sino todas las otras asignaturas. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a los textos. Chicos y chicas, ¿recuerdan ustedes que habíamos hablado de los ejemplos que no deben, que solamente constituyen una orientación para que vean cómo trabajar las preguntas con la respuesta de la prueba nacional de español? Entonces, vamos ahora con el primer texto. El primer texto dice, lee el siguiente texto, repetimos, y luego responde las preguntas de la 1 hasta la 4. Ya saben, de la 1 hasta la 4. Lo primero es que vemos el título del texto. El título
el título, La vida en la tierra. De inmediatamente vemos el título, miramos acá que está constituido por párrafos. Párrafo 1, párrafo 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 párrafos. Vimos el título, vimos la cantidad de párrafos y buscamos inmediatamente la fuente de extracción. Dice Maite Ayala, tomado y adaptado de lifefeather.com, ensayo argumentativo. Bingo, como dicen algunos. Ya sabemos que este texto es argumentativo y sabemos además que es un ensayo. Por tanto, si es un ensayo, tiene una opinión o un punto de vista y tiene argumentos con los cuales se va a demostrar ese punto de vista o tesis, y tendrá, si está completo, tendrá entonces una conclusión. La primera, vamos a observar, después de haber leído el texto, porque hay que leer cada texto, no solamente usted se puede llevar, no solamente va a observar el título y va a observar la cantidad de párrafos y la fuente de extracción, debe leer el texto. Lo que le acabo de decir anteriormente es una visión, una proyección del texto con el que estamos involucrados. Y luego que tenemos esa información, luego que hemos leído, miramos la primero y leemos de acuerdo al texto: el calentamiento global y los cambios climáticos se producen por, es decir, son una causa. Se te dice cuáles son las causas que provocan el calentamiento global. Más adelante, en la pregunta 2 dice, ¿qué produce el cambio climático? Atención. Lo que aquí no se habla, de una causa que produce el cambio climático, se habla de un efecto que produce el mismo. Se le dan 4 opciones, pero ustedes, vamos a ver si colgamos colgamos esa prueba nacional para practicar, para que ustedes puedan descargarla en su PC o en su celular. Entonces aquí vemos una causa y aquí vemos un efecto o consecuencia en la pregunta número 2. En la pregunta número 3 y en la pregunta 4 se piden informaciones que no están escritas de manera literal, es decir, tú lees e inmediatamente la encuentras. No están así, sino que son producto de la reflexión que tú debes hacer en torno al contenido. Por ejemplo, de acuerdo con el contenido de estructura, el texto es un ensayo argumentativo porque el autor, aunque no es una pregunta cuya respuesta está de manera literal en el texto, tendrías que reflexionar un poco. Entonces dice, describe los argumentos planteados por algunos países. Para hacer un ensayo argumentativo, recuerden que los ensayos argumentativos no solamente hablan de las posiciones de países, pueden hablar de las posiciones de una persona, de una institución. Entonces, esa respuesta no es la adecuada. Dice, presenta un tema en el punto B y no presenta argumentos válidos. Y ahí se cayó, porque si te dice que es un ensayo argumentativo, tú sabes que el ensayo argumentativo debe presentar argumentos o pruebas válidas, que pueden ser hechos, argumentos de autoridad o poder, ejemplificación, entre otros. En el punto C, la respuesta de C dice, narra presentando argumentos de lo que está sucediendo. No es una narración. Los ensayos argumentativos pueden tomar quizá algún hecho para sustentar el punto de vista, pero no narran como tal. Entonces se cae. Dice la D, expone, analiza y evalúa un tema presentando argumentos. Ya saben cuál es la respuesta. Y por último, dice,
Lo que plantea el autor sobre el cambio climático es relevante porque ahí la respuesta es para que usted, a partir de la reflexión que haga del texto que acaba de leer, pueda entonces responderla. Si se le da dificultades, trabajar, responder inmediatamente, usted le pone ojo ahí chiquito con su lápiz y pasa al texto siguiente. El texto siguiente dice que van a trabajar de la pregunta 5 hasta la 9. Vamos a revisar el material. Muy bien, entonces en el texto número 2 se nos pide que trabajemos de la pregunta 5 hasta la 9. Observamos el título, nuevos análisis del ADN de Colón para indagar sobre su origen. Sabemos el título, revisamos el texto. La mayoría de los expertos coinciden en que Cristóbal Colón era genovés. Revisamos el texto, contamos los párrafos, miramos la parte final donde concluye que dice, tomado, eso es para saber el tipo de texto con el que estamos socializando, tomado y adaptado de nationalgeographic.com.es, ciencia, nuevos análisis ADN Colón para indagar sobre su origen. Inmediatamente vemos que ese texto pertenece al área de ciencias naturales. Vemos que pertenece al área de ciencias naturales y sabemos que es un texto expositivo. Las preguntas lo leemos, como vamos a tener 2 horas, tenemos la oportunidad de darle una primera lectura y si no es suficiente, hacemos una segunda. Dice, ¿sobre qué misterio trata el texto? Dice la verdad sobre el hijo de Colón, la fecha en que nació Colón, el recorrido de Colón. La última dice el origen de Colón. Prácticamente el título nos dice cuál es la respuesta, que en este caso sería la respuesta D. Luego dice en la segunda oración del último párrafo, el conector ya que ha sido usado por el autor para, vamos a ver, dice del último párrafo, en la segunda oración del último párrafo. El último párrafo comienza donde dice, hoy disponemos de técnicas de nueva generación, etcétera, etcétera. Entonces, la oración que estamos buscando información es esta que tenemos acá. Esta acá hay un conector que es ya que. Ese conector, la oración termina hasta donde dice como para llegar a conclusiones definitivas. Punto. Luego sigue otra, pero la que nos interesa es esta, ¿verdad? Esta es la oración que se está solicitando. De esa oración se pide que diga qué tipo, por qué se usó ese conector ya que es un conector que expresa causa, expresa una causa y puede dar noción de consecuencia. Dice establecer una idea de causa-consecuencia. Ahí está la respuesta. En el punto B dice adherir información a la idea principal. Si vamos a sumar una información, el conector que se pudiera haber usado fuera un conector de adición y además, etcétera, etcétera. Si la respuesta hubiese sido la C, dice oponer la primera idea presentada, utilizáramos un conector de contraste, por ejemplo, pero, sin embargo, aunque, etcétera. Tampoco es presentar orden entre las ideas. Cuando estábamos leyendo, no observamos que decía primero los restos, luego, y otra idea, ¿verdad? Más adelante no se presentaron ideas en orden. En el punto 7, pregunta 7, dice, las siguientes ideas están contenidas en el texto, ¿cuál de ellas es una opinión? Ahí, para encontrar la respuesta, la respuesta no es literalmente que la vamos a encontrar, pero es una respuesta que de manera inferencial, analizando brevemente, podemos saber cuál es la opinión.
Dice, los resultados se presentarán el próximo 12 de octubre. Parece que es un hecho que se va a dar. La B dice, Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. También es un hecho. Según sus promotores, se trata de la investigación científica más ambiciosa. Miren aquí, el autor entiende que según la gente que ha publicitado esas informaciones, según los promotores, se trata de la investigación científica más ambiciosa. Ahí vemos que es lo que se considera como una opinión. El punto A, B y D son hechos que se están abordando dentro del texto. Ya la pregunta 8, en cuál es la intención comunicativa del texto, ahí tendríamos que ver qué propósito tiene el autor dentro del mismo, y se va a relacionar efectivamente con el origen, ¿verdad? El origen de Cristóbal Colón. En ese caso tendríamos que reflexionar para encontrar la respuesta. Ahí es donde quizá tengamos un poquito que pensar un poquito más, porque las respuestas no están de manera literal, sino que debemos pensar un poquito para obtener la misma. Por cierto, esa habilidad la podemos conseguir leyendo, como les he dicho en otras oportunidades. En el punto 9, ¿cuál de las siguientes opciones contiene el resumen correcto del texto? Miren, son bastante extensas los resúmenes que se hacen, escogiendo el que más se adecue, revisando el título, revisando el contenido, podemos encontrar la respuesta. Hay algunas que se alejan, probablemente 2 de las que tenemos acá se alejan del propósito o intención comunicativa. Una se acerca, pero otra es la respuesta. Ya pasando entonces al texto número 3, que va desde la pregunta 10 hasta la pregunta 17. Dice aquí, el título es El Grillo. El Grillo. Vamos a ver. Wow, vemos aquí está en negrita varias palabras. Esto significa que tienen significado. Esta y esta. Vemos aquí que está el guión. Hay varios guiones. Vemos guiones aquí. Eso significa que alguien está interviniendo para hablar dentro de la escritura. Vemos aquí una información que está en negrita. Vemos aquí más intervenciones y revisamos. Aquí dice de dónde fue extraído Carlos Salazar Herrera. Dice cuentos de angustias y paisajes. Es un cuento. El autor vemos que es de Costa Rica porque nos dan ese dato. Aquí hay unas palabras con las que probablemente ustedes no conocen porque no son de Perú, de Costa Rica, perdón, pero aquí se le dice el significado para poder comprender mejor el texto. Dice la expresión de un puñetazo en el tabique que hizo crujir la armazón. Yo no quisiera decirle la respuesta, pero tabique hace referencia a una pared delgada. Entonces, armazón habría que ver si es el armazón que compone el grillo después de leer el cuento, o el armazón hace referencia a la casa donde está el personaje principal. Dice aquí, ¿cuál de los siguientes detalles identifica el lugar preciso en que se desarrollaron los hechos? El indio José, el lugar, cuando habla del lugar preciso, tiene que describir el dónde se dan. Y dice, paraje solitario en el ancho playón de la bahía. Respuesta D. Tendríamos que ver. En la pregunta 12, detalles que permiten identificar el momento en que ocurren los hechos. Cuando hablamos de momentos, nos referimos a cuándo ocurren los sucesos dentro del cuento, es decir, la época. Mucho cuidado, la época, el momento.
Y en la pregunta 13, las expresiones que denota la soledad del indio José. Ya sabemos que el indio José, como ya habremos leído el cuento, es el personaje principal. Esto está tan fácil que a veces sin haberlo leído uno se da cuenta cuál es la expresión que denota que el indio estaba solo, que tenía el sentimiento de soledad dentro. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de la lengua coloquial, es la lengua que utilizamos en el punto 15, la pregunta 15. La lengua coloquial es la lengua que utilizamos para comunicarnos de manera cotidiana, cuando estamos en confianza con los demás. Voy para mi casa, voy para allá, etcétera. Entonces aquí dice aquí el punto 4, nada. La pregunta D, la respuesta D, nada. Quizás está por fuera. ¿Por qué fuera y no fuera? Entonces vemos que es un nivel de lengua coloquial. Y el desenlace, ustedes saben que es cuando se cierra, cuando concluye el cuento. Ya usted sabe que tiene que ir en la última parte del cuento y saber cuándo comienza a manifestarse, porque eso es lo que se le pregunta en la 16. Y aquí hay una pregunta para ponerlo a pensar. ¿Qué simboliza el grillo para el indio José? ¿Qué simboliza? ¿Qué elemento quiere expresar el grillo? No necesariamente tiene que ser algo tangible, algo que se toque, que se vea. Puede ser algo que tenga que ver con la situación por la que él estaba atravesando, por su situación personal, emocional, etcétera, etcétera. Nos vamos al texto siguiente, que va desde la pregunta 18 hasta la 24. Ya dijimos que miramos inmediatamente, leemos el título. ¿Qué es un ciclón tropical? Wow, eso como que me hace ver que tiene que ver con el área de ciencias sociales. Pero vamos a ver. Es un texto escrito en párrafos. Bueno, aquí, viendo a grosso modo, hay que leerlo, ¿eh? Seguimos bajando, vemos una parte negrita acá, y no se nos dice de dónde fue extraído el mismo. No se nos dice, pero por el título puede ser, es un texto donde se expone un fenómeno, y en este caso el fenómeno se relaciona con el ciclón tropical. Las preguntas que dicen acá, por ejemplo, el concepto de nomenclatura que aparece en el párrafo 3. Después de leer el texto, subimos al párrafo 3 y vemos de qué significa nomenclatura. La relación de nombres. En este caso, ¿de qué tipo de nombres? Cuando hayamos leído el texto, son nombres relacionados con los meteoros. Cuando hablamos de meteoros nos referimos a los ciclones, a las tormentas, a los huracanes. Dice el tema que se desarrolla en el texto que acabas de leer, habla de las consecuencias de los ciclones, la destrucción de los meteoros, la formación de los ciclones, las causas de la depresión tropical. Si nos vamos al título de este texto, dice que es un ciclón tropical. Entonces, la respuesta, no, cuando tú lo leas, te vas a dar cuenta que no hace referencia a las consecuencias. Hay que buscarla, pues no le puedo, tengo que dejarle su parte a ustedes. Pero la respuesta está ahí dentro del texto. No hay que pensar excesivamente, sino localizarla en el párrafo. Es una respuesta que está de manera literal. El autor plantea que los ciclones tropicales se producen hay una información también que está de forma literal. Dice, según el autor, pregunta 21, una tormenta tropical se produce cuando, y ahí esa pregunta, la respuesta está de manera literal dentro del texto. Esta prueba no me parece complicada realmente.
El autor clasifica los ciclones según son respuestas que están dentro del mismo material. En la pregunta 23 dice, en la última oración del texto, el autor utiliza elementos de enlace entre las oraciones que indican, y vemos aquí, yo creo, dice, miren acá, esta es la oración, esta es la última oración, pero al tocar tierra disminuye ligeramente la velocidad de traslación y más aún la velocidad de los vientos debido a la fricción con la superficie sólida. Vemos aquí un conector de contraste, pero aquí vemos uno de adición y aquí vemos un conector de causa-efecto, sobre todo de causa. Y aquí dice, en el último párrafo, el autor ok, sí, esta es. Ok, esta, la 23. En la última oración del texto, el autor utiliza elementos de enlace entre las oraciones que indican enumeración, definición. ¿Se define ahí? No. ¿Se enumera? No. ¿Se compara? ¿Se ejemplifica? ¿Se sintetiza? ¿Se suma? ¿Se contrasta o se compara? ¿Se expresa causa? Le dejo la respuesta a ustedes. Y en el último párrafo, estoy en la pregunta 24, en el último párrafo el autor plantea que la velocidad de los vientos disminuye cuando, ahí hay 4 respuestas para escoger una. Sencillamente es localizar informaciones que están dentro del texto de manera literal. Prácticamente no hay que esforzarse de manera excesiva. Las preguntas son literales, alguna un poquito más elevadita, un poquito más compleja, pero no complicada. Hasta aquí, esta es la parte que estaba relacionada con los textos. Luego seguía, ya les había mostrado las preguntas independientes de las lecturas. Espero, jóvenes de sexto de secundaria, que este video tutorial haya sido de utilidad. Espero también que a cada uno de ustedes les vaya bien, que puedan salir victoriosos como yo sé que lo harán. Muchísimas gracias. Hasta aquí es mi intervención. Vamos a despedirnos. Gracias.